Y como cada semana nos ponemos manos a la obra y tratamos de sacarle partido a nuestros ahorros y aprender cada día un poquito más de esto de la inversión, lo hacemos con los mejores. Y cómo no, voy a saludar ya a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y más en esta temporada veraniega en Tu Dinero Nunca Duerme, sacando un hueco en tu apretada agenda, cosa que ha hecho también, como no, Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues muy contento de tenerte a ti y a tu pizarra en el día de hoy, en el que vamos a hablar de cosas muy interesantes, también con Luis Alberto Iglesias, a quien ya puedo saludar desde Value School. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Hola, Luis Fer, buenas tardes. Muy bien, pues... iba a decir, ¿ya estamos todos? No, no estamos todos porque nos falta nuestro invitado de hoy. Y es un invitado especial porque lo conocen todos ustedes, ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Es quizá uno de esos invitados que más ideas nos ha dejado encima de la mesa para invertir y hacerlo con cabeza. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de procesos de inversión eficientes, de cómo invertir de manera eficiente y sacarle partido a largo plazo, incluso cuando las perturbaciones en el mercado hacen que quizá podamos cambiar la perspectiva. No hablo de otra persona que un tal Aoshi, como se le conoce en las redes sociales, y que no es otro que Marcos Álvarez, a quien me encanta saludar en el día de hoy. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a tu casa. Tu dinero nunca duerme. Bien hallado. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis, amigos? Bueno, pues con muchas ganas de escucharte, pero ya veo que estamos todos y ahora sí, comenzamos. Bueno, pues como decía, es un gustazo volver a tener en Tu Dinero Nunca Duerme a un inversor que nos deja tantas ideas y conceptos interesantes para inversores particulares como usted que nos escucha o como cualquiera de nosotros que estamos en esta mesa de debate y que cada semana intentamos aprender un poquito más con nuestros invitados de cómo poner a trabajar nuestro dinero de forma eficiente y más aún en los tiempos que corren, ya que hemos vivido muy recientemente históricas caídas, históricos rebotes, volatilidades que amenazan en muchas ocasiones incluso a los inversores a largo plazo a tomar decisiones irresponsables, impulsivas y quizá no demasiado acertadas. Si lo recuerdan, cuando analizábamos en marzo y en abril las fuertes caídas de mercado y el pánico que había desatado en muchos inversores, en aquellos momentos nuestros expertos nos contaban en el programa algunos que habían aprovechado sus posiciones de liquidez para comprar más acciones, incluso en esos momentos en los que todo el mundo quería vender absolutamente todo, y otros, como, si no recuerdo mal, también nos contaron que hizo Warren Buffett en aquellas fechas, decir paciencia, paciencia, no cambiemos nuestra filosofía de inversión, no cambiemos nuestras ideas de inversión y tengamos algo de paciencia porque el tiempo al final acabará poniendo cada cosa en su sitio y esas verdaderas oportunidades terminarán aflorando. Hoy, con Marcos Álvarez, pues vamos a tener que comentar algo de cómo se tienen que afrontar este tipo de situaciones y cómo poder mantener esos procesos de inversión para que realmente nos renten en el largo plazo. De todas maneras, como ya es costumbre en este programa, antes de abordar cómo se tienen que diseñar y poner en práctica estos procesos de inversión, vamos a ir primero a la lección de Manuel y después a la pizarra de Domingo, en el que vamos a descubrir elementos de análisis para completar la lección de Marcos Álvarez. Hola, soy Andrés Allende de Cobas Asset Management y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado. En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo. Don Manuel Llamas, tiempo de tu lección y para hoy, ¿qué te parece si nos centramos un poco en la lección que va a darnos Marcos Álvarez y que nos definas y nos pongas algún ejemplo de qué es o qué significa esto del proceso de inversión?
Bueno, más que algún ejemplo, lo que voy a explicar básicamente es en qué consiste esto del proceso de inversión. Básicamente, el proceso de inversión consta de 3 fases o conceptos básicos para poner nuestros ahorros a trabajar: análisis personal, estrategia y seguimiento o control. En primer lugar, el análisis personal. Es la fase en la que la persona que desea invertir estudia su situación de partida para calibrar sus ingresos, su capacidad de ahorro, su patrimonio, su deuda, etcétera, y de este modo analizar su posición financiera y proyectar su particular plan de inversión. También es la fase en la que se establecen las expectativas de inversión, es decir, si será a corto, medio o largo plazo, así como la rentabilidad que se espera obtener, el riesgo que estamos dispuestos a asumir, el tipo de gestión que pretendemos llevar a cabo, si es por cuenta propia, invirtiendo uno mismo, o por cuenta ajena, a través de un fondo o de cualquier otro vehículo de inversión. Es decir, en definitiva, esta fase previa consiste en saber dónde estoy a nivel financiero y preguntarse a dónde quiero llegar, cuáles son mis objetivos. Y todo ello partiendo de una recomendación fundamental que viene a no olvidar nunca. Invierte solo el dinero que no necesitas ni vas a necesitar. Es decir, invierte solo lo que te sobra. En segundo lugar, hay que decidir el estilo de inversión, y esto implica preguntarse no tanto dónde inviertes, sino cómo inviertes. Decidir tu particular filosofía de inversión en base a tus intereses, tu perfil y tus objetivos. Y aquí hay estilos de todo tipo y naturaleza. Por ejemplo, el swing trading es una técnica de inversión que utiliza los gráficos que la cotización de las acciones dibujan sesión tras sesión para detectar tendencias, ya sean alcistas o bajistas, y de este modo seguir al mercado y aprovechar estos vaivenes intradiarios, diarios, para ganar dinero a muy corto plazo. El value investing o la inversión en valor consiste en comprar compañías que cotizan a niveles de valoración muy atractivos y que se encuentran por debajo de su valor intrínseco, atendiendo a criterios tanto de calidad como de cantidad. El estilo growth o la inversión en crecimiento nace con la idea de que el factor más importante de una inversión no es el precio de adquisición de las acciones, sino la capacidad de crecimiento que tienen esas acciones, esas compañías, a medio y largo plazo. Y por último, la tercera fase dentro de un proceso de inversión es la supervisión. Esto no va de comprar y olvidarte, sino de controlar tu inversión a lo largo del tiempo. Es decir, vigilar y cuidar de tu dinero para tratar de cumplir tu plan de inversión y alcanzar los objetivos previstos. Y esto requiere fundamentalmente de mucha disciplina, que es justo de lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Bueno, todo lo que cuentas, Manuel, parece de muy sentido común, pero, y es lo que vamos a ver ahora con Domingo, no siempre es fácil de cumplir, y es quizá una de las verdades más verdaderas, si valga la redundancia, que hemos contado y que vamos a contar en el programa, que por mucho que parezca sensato que nos planteemos una filosofía de inversión, cuáles son nuestros objetivos a largo plazo, una vez tenemos todo eso claro y ponemos en marcha este proceso de inversión, mantenerlo a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los vaivenes de mercado, no siempre es tan fácil. Así que con esto nos vamos ya a la pizarra de Domingo. Soy Giorgio Semenzato de Finicens y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. ¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital 91 755 69 74 o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital. Suenan ya las notas, la sintonía de la pizarra de Domingo Soriano, que hoy yo creo que es un poco curiosa. Vamos a hablar seguramente con Marcos, además de los procesos de inversión eficientes, de los sesgos que influyen en esos procesos, en las decisiones que tomamos sobre esos procesos. Quizá uno de los sesgos de los que tampoco hemos hablado en tantas ocasiones, al menos en cómo influyen este tipo de vaivenes de mercado, es el sesgo del plazo.
Y aquí nos encontramos con inversores, Domingo, que como sé que eres tú y como lo pueda ser yo, que estamos muy fijados o muy convencidos del largo plazo, pero cuando vemos estos vaivenes en el mercado, de repente nos cambia la perspectiva y decimos, ahí va, es que fíjate a qué precio se ha puesto tal acción o a qué precio se ha puesto tal otro, o fíjate cómo está el petróleo y yo creo que va a subir, y entonces cambiamos esta estrategia. ¿Cuándo pasan estas cosas, Domingo? ¿Cómo protegernos y si puede realmente hacernos daño o en algunas ocasiones incluso nos puede beneficiar? Bueno, a ver, ese sesgo de que nos gusta más el discurso que tenemos que la realidad práctica en la que nos movemos día a día, yo creo que nos ocurre de forma constante. Es decir, a todos nos gusta, bueno, o a casi todos, a un porcentaje alto de los que nos escuchan y a nosotros hablar del largo plazo, pero luego cumplir eso en el día a día no es tan sencillo. Y probablemente muchos lo hemos visto durante estos meses de 2020, incluso en lo que es el paso previo a la inversión, que es el ahorro. Es decir, nosotros siempre hemos dicho, por ejemplo, pues deberíamos tener siempre 4 o 6 meses de ahorro para aguantar situaciones de restricciones o excepcionales, de restricciones de liquidez o que perdemos el empleo. Y esto es muy fácil decir, hoy sí, pero luego de repente a lo mejor nos hemos visto en estos meses que no habíamos cumplido con esa previsión. O también probablemente ya desde el punto de vista más de inversión muchas veces hemos dicho qué interesante es, o como hay muchos de los buenos inversores que dicen tener un pequeño colchoncito de liquidez para a lo mejor en situaciones excepcionales pues poder entrar con esa liquidez al mercado. También una idea que suena muy llamativa y que luego a lo mejor cuando ha llegado la situación en la que podía utilizarse esa liquidez, pues nos hemos encontrado con que no la teníamos. Y ese mismo sesgo que nos afecta en el ahorro en el día a día, tenemos un discurso muy de largo plazo, pero luego no lo cumplimos, también afecta a la inversión. Es decir, nos gusta mucho este planteamiento de no voy a ser bastante racional, no voy a entrar en las locuras ni cuando el mercado sube mucho ni cuando baja mucho, pero luego cuando eso ocurre, pues es bastante más complicado de cumplir. Pero y ahí me gustaría plantear una cuestión, o en qué momento empezamos a incumplir esa idea del largo plazo y en qué momento simplemente estamos aprovechando unas oportunidades. Es decir, en la lógica del value investing o de la inversión a bolsa a largo plazo, ya ni siquiera de la selección de acciones tipo value investing, sino un poco de invertir a bolsa a largo plazo, es pensar que el mercado te va a ir generando oportunidades a 10, 15, 20 años vista y que una cartera bien diversificada a largo plazo pues te va a recompensar. Entonces, si tú tienes esta idea, cuando llegan momentos pues como los que se vivieron entre febrero y marzo, sobre todo de este año, tiene cierta lógica que digas, pues si tengo un pequeño colchoncito, ese pequeño colchoncito del que yo hablaba antes de liquidez o de ahorro, pues qué mejor momento que ahora para decir si la bolsa ha caído un 10, 15, 20, 30, lo que sea, según el índice en el que estés invertido, en unas semanas, esto está claro que a medio o largo plazo se va a recuperar. Entonces, ponerse a hacer market timing de decir el día de hoy o esta semana es el mejor momento, no. Pero pensar si en estas últimas 3 o 4 semanas ha caído la bolsa, tiene sentido a lo mejor hacer subir un poquito esa pequeña aportación extra, esa pequeña aportación, periódica que nosotros hemos recomendado tantas veces, ¿no? Y siempre decimos, bueno, la mejor aportación o la mejor tipo de inversión en bolsa para el pequeño inversor es tener, pues, lo que sea, 100, 200, 500, cada uno lo que pueda al mes y cumplirlo durante muchos años. Pero a lo mejor en esas semanas de excepcionalidad tiene sentido decir, pues tenía aquí ese colchoncito de liquidez para aprovechar estos momentos. ¿Lo hemos tenido? ¿No lo hemos tenido? ¿En qué momento hacer eso deja de tener sentido y empezamos a jugar a ese market timing que ya hemos dicho tantas veces que suele ser simplemente la antesala del desastre para el pequeño inversor? Pues yo creo que esa es una discusión muy interesante. Yo creo que sí, que en esas semanas habría tenido sentido que algunos pequeños inversores, eso sí, manteniendo la estrategia en el sentido de, si a ti te gustan los fondos, y tú piensas, incluso si te gustan los fondos, por ejemplo, pasivos, pues en esas semanas en las que está cayendo el mercado, no te pongas a pensar, ahora voy a escoger tal empresa o ahora me voy a centrar en tal sector en el que tú nunca habías invertido porque ha caído un poco más. No, yo creo que sí que podría tener sentido tratar de aprovechar esas caídas
pues para poner un poquito más a ese tipo de fondos, a ese tipo de empresa o a ese tipo de sector en el que tú habitualmente estás invirtiendo. Pero claro, la frontera entre aprovechar una oportunidad o ponerse a jugar a adivino de cuándo va a ser el momento mejor para aprovechar esa oportunidad es muy tenue, y también es cierto que ahí solemos caer en un error. Yo espero que Marcos nos ayude un poquito a interpretar dónde puede estar esa frontera o cuáles son los límites que no debemos pasar. Bueno, pues ahí quedan esos consejos. Marcos, espero que hayas tomado buena nota de la lección y de la pizarra, porque yo creo que se han puesto muchos elementos de juicio encima de la mesa y que vamos a terminar de rematar todos de ellos ahora mismo en la tertulia. Hola. Bueno, pues entramos de lleno en tiempo de tertulia. Luis Alberto Iglesias, de nuevo un programa muy bonito el que tenemos por delante, en el que estoy seguro que con Marcos vamos a aprender como aquella, no era filosofía, era la técnica o la táctica del arrendajo, ¿te acuerdas? En aquellos primeros programas con Aoshi, que cómo se nos quedó aquello, ¿no? El ir recogiendo, cada vez que tenías un poquito, los vas sembrando aquí, allá, y siempre de poquitos en poquitos ir haciendo nuestra cartera. Hoy tenemos procesos de inversión eficientes por delante, con un invitado que bien merece atención hoy. Y el invertir al tran-tran, que era otra de las frases de Marcos, que son antológicas. Oye, vamos a ver, Marcos, yo creo que este es uno de los programas pensados para el resto de nosotros, es decir, para los que no somos gestores, sino que confiamos en gestores o en indexación, por ejemplo, en fondos de índices de gestión pasiva, de lo cual ya hemos hablado aquí en el programa desde hace ya casi camino de 2 temporadas. A lo que voy, ¿por qué es importante que el inversor particular se fije un proceso de camino a cumplir sus propios objetivos que varían para cada uno? Y que no nos hagamos trampas. Nos hemos dedicado en algunos programas a destacar cómo la emocionalidad, el dejarse llevar por las reacciones, bueno, por ejemplo, las que vimos allá por la primavera con las caídas tremendas de la bolsa, todo ese tipo de emociones que son muy naturales nos pueden llevar a alejarnos de ese proceso en el cual la paciencia y el seguir lo que te has marcado son objetivos fundamentales. Pero claro, acabamos de plantear que, oye, pero esta oportunidad, este colchoncito de liquidez, ahora que veo esto que está a tiro, mi pregunta es, ¿por qué es importante que no nos hagamos trampas o que no nos apartemos de esa ruta? ¿Y cómo de gruesa es esa línea en la que podemos bailar para un lado o para otro para aprovechar oportunidades y no estar a lo mejor saboteando nuestro propio proceso inversor? Bueno, pues lo habéis comentado casi todo, ¿no? Efectivamente, pues como comentaba Manuel, lo que hay que tener siempre es un análisis personal y saber antes de comenzar, pues tu matriz de qué es lo que quieres conseguir y con qué objetivos, con qué plazos y con qué activos. Yo creo que eso os ha quedado bastante claro. Como comentabas ahora, pues hemos hablado aquí de índices, de value investing, de growth. Bueno, pues considerar la cartera diversificada siempre creo que es lo más importante, porque hay muchos plazos y luego hablaremos largo y tendido, largo de ese tema, en los que las cosas no van como uno piensa, por mucho que a lo mejor haya hecho una estrategia. Y en eso influye pues lo que comentas del tema de la psicología y en el proceso a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando haces un plan, pues evidentemente en ese momento tienes en la cabeza de que muchas veces vendrán bajadas fuertes, vendrán subidas, tendrás claro lo que vayas a hacer, pero luego cuando ocurre, la psicología es muy fuerte, hay que empatizar con el miedo, es algo normal, que tire la primera piedra el que no lo haya sufrido, y entonces empiezan esas dudas de voy a esperar un poco porque esto va a caer mucho más. En marzo, con el tema del coronavirus, pues todos habíamos visto que parecía que como venía de China, Europa y en Estados Unidos lo iba a sufrir más tarde, pues que hasta que no se sufriera allí, pues las cosas iban a bajar, y entonces bajaron, y entonces la profecía autocumplida. Pero ¿quién por entonces iba a decir que meses más tarde el Nasdaq iba a estar en máximos históricos? Pues si le preguntas a alguien, pues te diría que ninguno y muchos índices se recuperaron de una manera casi en V, como nadie pensaba. Es verdad que pues que con todas las medidas de los bancos centrales que hayan tomado, pero bueno, eso estaba ahí. Entonces, hacer planes de pensamiento de lo que vaya a ocurrir no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es un proceso, psicología plana, es decir, no moverme de él, paciencia, y luego, como comentas, si en un momento dado tienes capacidad, porque
verdad que hay que empatizar también con las personas que ahorradores, siempre que son los mejores momentos para invertir, a lo mejor no son los mejores momentos donde podemos invertir o cuando podemos invertir, por situaciones personales o por lo que nos pueda ocurrir. Entonces, eso tenemos que tenerlo también, fíjate, en cuenta antes de empezar un proceso. Es decir, nuestro colchón de seguridad y qué es lo que podemos invertir, que también se ha dicho aquí, que es lo que no necesites a muy largo plazo. Y no es largo plazo, porque cuando estas cosas uno empieza a invertir, parece que el largo plazo son 3 años, 5 años. No, el largo plazo, plantéatelo de 10 a más años, porque antes pueden ocurrir muchas cosas y muchos sesgos. Entonces, mientras todo eso lo tengas bien estipulado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues como decía William Bernstein, nada. Seguir tu proceso poco a poco, como decías tú, comentamos antes al tran-tran, y evidentemente quien tenga capacidad en los momentos en los que peor están las cosas, pues evidentemente si siempre puedes subir un pequeño porcentaje a las asignaciones de tu proceso, que a lo mejor podían estar ya asignadas, yo en mi proceso las tengo asignadas, no me importa decirlo, pues yo desde máximos, si por ejemplo un índice cae un 15%, pues a lo mejor aumento si puedo un 20% más las aportaciones que tengo durante todos los meses, caigan donde caigan. Que luego cae hasta un 30%, pues igual subo pues otro 50% más, caigan donde caigan. Luego llegará un momento en el que no pueda aportar más, o porque no tenga, o porque ya diga, oye, que no soy adivino, todo puede ocurrir. Y evidentemente, lo que sí es cierto es que teniendo más o menos el proceso hecho, algo establecido y con una psicología plana, de intentar que nuestros sesgos no nos cambien lo que teníamos pensado en un inicio, pues las cosas por lo general irán razonablemente bien. Sí, pero eso es precisamente quizá lo más complicado, eso que decías, ¿no? El no hacer nada resulta harto complicado y yo creo que lo acabamos de comprobar hace nada, unos meses nada más. Manuel, creo que tenías la mano levantada. Sí, bueno, para mí es un placer, es uno de los grandes placeres de participar en este programa es escuchar a Marcos, porque de verdad que de cada vez que viene nos da una lección. Y además desde una visión que creo que compartimos la inmensa mayoría de nosotros y también muchos de nuestros oyentes, que es el inversor particular. No ningún gestor ni ningún profesional de la industria, sino desde la inversión particular de cada uno de nosotros, ¿no? Marcos, a mí me gustaría profundizar en el tema que has comentado del sesgo, los sesgos temporales. Es decir, a mí me da la sensación de que yo, por ejemplo, soy un inversor a largo plazo y como yo, pues seguramente muchos de nuestros oyentes se planifican una inversión también con objetivo a largo plazo, pero cuando llega la realidad, cuando llega un batacazo de estas dimensiones, porque hay que recordar que la caída durante estos meses de coronavirus, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril, las caídas en bolsa llegaron a ser superiores al 30% y algunos fondos han llegado a caer del orden del 40, del 50%, es muy difícil por parte de muchos inversores el mantener esa perspectiva a largo plazo y lo que les entra es el pánico. O sea, ¿qué herramientas podemos usar a nivel de inversor particular, a nivel de ahorrador, para combatirnos a nosotros mismos, para combatir ese miedo irracional que nos entra en momentos de pánico como estos? Ahí es nada, la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que el tema de automatizar los procesos es algo que ha ayudado bastante al inversor. O sea, el hecho de que tú ya en los bancos, las plataformas de inversión, el hecho de que puedas hacer las automatizaciones precisas sin mirarlo ni pensarlo, parece que no, pero eso puede, digamos, facilitar los procesos bastante. Luego hay una cosa que, pues, como me dice mi socio José Aguilar de Más Dividendos, nadie espabila en cabeza ajena. O sea, yo creo que ningún inversor va a establecer un proceso a largo plazo si antes no ha pasado por un batacazo. Esto es una realidad. Por mucho que te lo hayas estudiado, hasta que no lo pasas, no lo sufres. Y además, como siempre que ocurre, es distinto al anterior, porque ¿cuántas veces no habréis escuchado? No es que esto del coronavirus es distinto a la crisis de 2008, ¿no? Claro, y la de 2008 era distinta a la de anterior, y así sucesivamente, vamos. Entonces, claro, eso, hasta que no lo experimentas, no sabes el grado en el que puedes, digamos, tu proceso ajustarlo a lo que tu capacidad, tu estómago o tu economía real es capaz de soportarlo. Y eso es muy importante. Y luego algo que yo creo que para mí es muy importante, y esto lo digo a nivel particular, personal, como un pensamiento también,
es el porcentaje y la capacidad de invertir. Esto alguna vez lo he comentado con Luigi. Una persona, un inversor, cuando invierte, vamos a poner un caso, un importe nada más, inviertes 1.000 euros, si algo te cae un 50%, has perdido 500. Bueno, y 500 euros, pues si no te vas de vacaciones o no te vas a comer, tal, casi que digamos, te lo puedes ahorrar y puedes sufrir, pues bueno, algo normal. Pero si con el tiempo tienes una cartera de 100.000 y cae un 50%, fíjate, el porcentaje es el mismo, pero te cae 50.000. Es que con 50.000 igual, dependiendo de lo que pase a futuro, tu cartera ya no se vuelve a rehacer, a lo mejor. O tu propio sesgo es capaz del miedo de sacarte del mercado, haber perdido la mitad y ya no vuelves nunca a tener lo que tenías. Y la gente que es, digamos, pudiente, normal, pues de la calle, igual solo tenemos un tiro para cumplir nuestros objetivos. Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a lo mejor tenemos que ajustar cuál es la cantidad con la que tenemos que invertir para no desplazarnos del proceso nunca. Y el hecho de haber pasado por una situación de estas, por algo que nos cueste, que a lo mejor nos cuesta rentabilidad, porque que levante la mano el que no haya tenido pues vender cuando todo baja y luego lo pueda comprar otra vez cuando todo sube. Bueno, es una lección que, como todas las lecciones, se pagan y es bien aprendida. Y como tal, si no la vuelves a repetir y aprendes de ella en el futuro, pues creo que será lo suficientemente productiva como para que consigas el objetivo. Y yo esto lo comento desde la experiencia personal, porque claro, todo como acabas de comentar, es muy fácil en la teoría decir que sigas un proceso, pero lo que es difícil es hacerlo. De todas maneras, mientras lo explicas, Marcos, como tú ya tienes esa vacuna puesta, a ver si nos evitamos a algún oyente, incluso a alguno de nosotros, el tener que pasar por eso. Lo que pasa es que es muy difícil verlo claro desde el principio, ¿no, Domingo? Muy complicado. Además, cuando hacía esa cuenta, Marcos, de 100 a 500... No solo eso, sino que si uno lo mira, pues pasar de 100 a 500, de 1000 a 500 es perder el 50, pero recuperar otra vez los 1000, para pasar de 500 a 1000 tienes que ganar el 100. Entonces, es difícil. Como uno se ponga muchas veces a hacer las cuentas, ese pánico pues te entra casi más. Una pregunta, Marcos. A ver, sobre el tema de los procesos, ¿no? Es cierto que hoy estamos hablando para el inversor medio que invierte en fondos, pasiva o a través de fondos de gestión activa que le convencen un poco a largo plazo, pero hay algunas de las enseñanzas de los grandes inversores en acciones, más de gestores, que también son aplicables aquí. Entonces, esos grandes inversores te dicen claramente que tú tienes que mantener tu proceso, que no te puedes dejar llevar por el nerviosismo del corto plazo, tanto si es un nerviosismo de compra que está subiendo todo, como si es un nerviosismo de vende, que esto es un desastre, ¿no? Pero al mismo tiempo esos inversores también te dicen que en momentos de excepcionalidad a ellos les gusta tener un pequeño colchón de liquidez, lo que yo apuntaba antes en mi primera intervención. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías al pequeño inversor que realmente dice, hombre, yo más o menos estoy convencido de las bondades de invertir en bolsa a largo plazo, voy invirtiendo esa cantidad pequeña que decimos mes a mes, pero realmente él dice, es que si me bajan las bolsas un 30% en 3 semanas, yo que estoy convencido del poder del largo plazo, si puedo sacar un poquito, o si tengo un colchón de ahorro, a mí me parece sensato decirle a un pequeño inversor, pues precisamente ese es el mejor momento, aprovéchalo y ese colchón que puedas tener, mételo ahí. Siempre dinero que no vayas a necesitar, no te endeudes para comprar porque haya perdido el 30%, todas esas cautelas que siempre decimos. Pero entonces, ¿en qué momento o cuál es el límite en el que tú le dices a un pequeño inversor estás asumiendo demasiados riesgos o eso ya no es un colchón de ahorro, es que te estás jugando dinero que vas a necesitar o estás haciendo hasta casi market timing buscando a ver si sube, si baja de una semana a otra, que no es eso, lo de aprovechar una oportunidad, sino simplemente decir, han bajado mucho las bolsas, yo estoy apostando de aquí a 10, 15, 20 años, este puede ser un buen momento para meter un poquito más de dinero. Bueno, pues como comentaba, todo lo que dices es lógico. Y, o sea, el hecho de invertir siempre en bajadas en un activo, como pueda ser un índice, vamos a ponernos en el caso más general, que a largo plazo tiende hacia arriba, pues evidentemente invertir en los procesos de bajada siempre es lo mejor. Ahora, volvemos otra vez al mismo momento. ¿Un inversor se lo puede permitir? Sí, se lo puede permitir, desde luego. ¿Un inversor en su proceso tenía experimentado que antes de
antes de que una caída iba a invertir más en el momento que llegase, pues perfecto. Entonces yo creo que, como ha dicho antes Manuel, yo creo que ha estado muy acertado, los procesos hay que tenerlos claros en los momentos normales, estables, y luego tratar de llevarlos a cabo siempre. Es decir, todos aquellos condicionantes que a alguien le hicieron invertir por causas razonables, racionables y lógicas en enero de 2020, cuando todavía a lo mejor el coronavirus no había afectado, bueno, de hecho, quiero recordar que hasta el IBEX este año, el 2020, a principios de año antes del coronavirus, estuvo en máximos históricos. Igual la gente no lo sabe, pero estuvo en máximos históricos, hizo máximos. Pues todas esas premisas que eran válidas antes son igual de válidas después del coronavirus, por mucho que haya pasado en los mercados. Ahora, que los procesos pueden ser también muy variados. Yo he comentado y puedo comentar el mío personal. O sea, llegados a una cierta cantidad, pues yo sistemáticamente invierto pues lo que se llama el DCA, ¿no? El Dollar Cost Averaging o Euro Cost Averaging, que es el hecho de invertir pues poquito a poco, mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, lo que se pueda, digamos, una cierta cantidad. Pero por lo mismo que digo eso, y cuando ya llega tu cartera a un cierto momento, por aquello que he comentado del porcentaje de que tengo un tiro, pues hay otra cantidad que la ahorro. Y esa cantidad que ahorro es la cantidad que suelo invertir luego cuando vienen cantidades de rentabilidad negativa de cierta entidad, o sea, caídas como las que surgieron, por ejemplo, en marzo, que a lo mejor a largo plazo no son más rentables por aquello que comentas del market timing. Lo mejor es invertir cuanto antes, estadísticamente mejor, pero sí es evidente que eso va a bajar mi volatilidad, casi seguro, porque si yo ahorro durante las subidas, invierto en las bajadas, lo que está claro es que mi volatilidad va a bajar seguro. Eso hará que mi proceso sea más seguro psicológicamente, porque siempre veré mi cartera de alguna manera no oscilar demasiado, y eso, bueno, pues tendrá, digamos, incluso un efecto directo sobre el poder adquisitivo, porque yo puedo experimentar las cosas o planificarlas a largo plazo, pero la vida tiene sus cosas y hay veces que a lo mejor tengo que disponer del capital antes de lo que yo pensaba o tenía planificado. Eso también puede ocurrir, por mucho colchón a lo mejor que pueda tener. Entonces, como todo, es proceso, pensarlo bien y luego, pues tener claro, ante las situaciones que te vengan, qué es lo que puede, digamos, afectar ante las caídas de entidad que puedan suceder. Pero como siempre, lo que comentas me parece del todo lógico. Invertir siempre cuando hay procesos de caída o corrección, nunca a la larga ha sido siempre el mejor proceso posible. Oye, Marcos, en conversaciones contigo recientemente me planteaste una idea que quiero que compartas con la audiencia. Yo sigo pensando en ella, me pareció una cosa maestra. Y viene a propósito de este único tiro al que te has referido antes, que sí, jope, es que es la forma en que muchos de nosotros particulares estamos invirtiendo. Es que yo a lo mejor no tengo una segunda oportunidad. Si en algún momento inconveniente, digamos, me viene un batacazo como el que vimos a lo mejor en primavera, quizás ese es mi único tiro y ya se acabó. Y para mí a lo mejor este proceso no ha funcionado. Me dijeron que la probabilidad era muy alta, pero a mí me ha tocado la cola negativa de la probabilidad. Y me planteaste cómo invertir de manera que tenga, y ahora lo vas a explicar tú muy bien, una especie de reserva de poder para, si cae mi cartera, volver a componerla, volver a montarla en poco tiempo y garantizarme a lo mejor un segundo tiro. Bueno, pues eso viene a colación de lo que un poco estaba comentando. Es siempre muy difícil, claro, cada vez que tu cartera se hace más grande, el hecho de recomponerla o la capacidad de rehacer una cartera, que es algo que yo nunca he leído y mira que he leído, pero para mí es bastante importante. Es decir, que pase lo que pase, ¿en cuánto tiempo volvería yo otra vez al punto de inicio para volver otra vez a comenzar? Bueno, pues eso es algo que en mi proceso yo siempre lo he tenido bastante en cuenta. Eso a lo mejor hace que sea más precavido, pero bueno, esto es como todo. Siempre te he comentado también que sigo el proceso de las 4 P's, proceso, psicología, paciencia y plazo, y ahí siempre hay otras 4 P's, que es perspectiva para pensar, para preservar, porque todo puede ocurrir. Entonces eso que comentaba es algo que llegado a una cierta cantidad me lo he planteado, y es decir, invertir sistemáticamente, porque el market timing no funciona, y eso tiene que ir en un proceso a rajatabla, pero también un proceso de ahorro sistemático dentro de mi objetivo y dentro de lo que es el propio proceso,
para que cuando lleguen, digamos, esas caídas que comentas, yo pueda rebajar la volatilidad, acompañar con más cantidad el proceso y que luego la recuperación sea mayor. Porque lo que ha comentado antes Domingo tiene toda la razón. O sea, cuando algo de 100 cae a 50, ha caído un 50%, pero para volver a recuperarse necesita un 100%, ¿vale? No siendo que cuando estés abajo metas una cantidad tal que luego claro, que esa cantidad, como ya es mayor, ya necesite un porcentaje menor para volver otra vez al inicio. Pues eso solamente lo puedes conseguir si tienes una pequeña reserva. Una pequeña, ojo, o dependiendo ya en el plazo del tiempo, una gran reserva. Entonces, dependiendo del porcentaje siempre que se invierta, los procesos pueden ser muy diferentes. A mí, oye, y con todas las salvedades, alguien me dice, oye, pues tengo 1.000 euros. Pues muy bien, oye, te ha costado ahorrarlos, lo que sé. Pero si alguien me dice, tengo 1.000 euros, ¿dónde los invierto? Yo le diría el 100% en un índice en bolsa y olvídate. Quiero decir, ¿por qué? Bueno, pues porque 1.000, oye, pues con todos los respetos, es una cantidad, oye, que aunque puede ser grande para alguien, pues digamos es medianamente recuperable. Pero cuando alguien te viene y te dice, oye, el proceso con 100.000, y hay mucha gente que te dice que tiene que invertir lo mismo con 1.000 que con 100.000. Bueno, pues mi experiencia no es esa. Mi experiencia es que con 1.000 yo puedo intentar el tiro a lo mejor 5 veces en un año, pero con 100.000 igual solo tengo uno. Y entonces me lo tengo que pensar de otra manera. Sobre todo cuando sé que a lo mejor en el largo plazo, con 20, 25 años como lo tengo, creo que haciendo cosas normalitas lo voy a poder conseguir. Entonces, ¿qué necesidad tengo de correr caminos o, digamos, volátiles o peligrosos, cuando a lo mejor con ciertas cosas normales, pues el camino casi lo tengo asegurado? Bueno, de hecho, con esto que comentas, a mí me recuerda un poco lo que nos contaba Pablo Martínez Bernal sobre Munger y esa forma de pensar al contrario. Si no intentas decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para preservarlo y para acertar? Sino piensas un poco en qué cosas tendrías que hacer para casi asegurarte el llevar tu inversión o perder el tiro de una manera asegurada, casi que te sale ya la ecuación del proceso que tienes que poner en marcha. No sé, era por aplicar un poco esa visión mangeriana de las cosas que yo creo que venía en este caso a cuento. Pero no me voy a enrollar porque tengo a Manuel Llamas también pidiéndome paso. No, me parece muy interesante esto que está comentando Marcos. Vamos, tan interesante que pienso ponerlo en marcha, Marcos, ya te lo digo ahora. Es decir, esto de ahorrar parte para aprovechar esos momentos y recomponer cartera me parece una idea magnífica. Pero incidiendo en esto, Marcos, a mí el tema de la estrategia de inversión, ¿cuándo debemos replantearnos nuestra estrategia de inversión? Y con esto me refiero, es decir, te pongo un caso práctico. A lo mejor algún inversor particular tiene fe ciega en el value investing. Llevamos 10 años de un periodo de 10 años en donde el value pues no ha ganado tanto o ha estado en horas bajas en comparación con otros estilos de inversión, como por ejemplo la inversión en crecimiento. Y oye, depositas toda tu confianza en un único gestor, tienes tu dinero al 100% metido en un único fondo de inversión y oye, no te da resultado, incides una y otra vez en ese fondo sin replantearte en ningún caso nada. Es decir, ¿cuándo debes replantearte tu estilo de inversión para tratar de optimizar tus ahorros? Bueno, pues eso que comentas yo creo que es muy interesante. O sea, el hecho de que los plazos creen sesgo, yo creo que es el principal problema de cualquier inversor. Es decir, cualquier inversor que haya invertido en value investing desde 1995 a 2005, vamos a poner esa fecha, por decir, porque además ha habido un caso real, por ejemplo, como Bestinver, ¿no? Que a lo mejor en esa fecha, pues eso le ha pegado una paliza a todos los growth durante ese tiempo en rentabilidad increíble. La misma que ahora mismo mucha gente puede decir de estos 10 últimos años. Entonces, fíjate que si haces un proceso y tiras atrás 10 años, que no es poco plazo, podrías estar creando un proceso erróneo porque luego te vas a encontrar a lo mejor que con la reversión a la media lo siguiente no va a funcionar a lo mejor como tú estabas esperando. Bueno, por eso yo creo que lo más importante es la diversificación, sin más. O sea, los índices, desde luego, y el value investing, que a largo plazo es quizás lo que más rentabilidad, como decía William Bestende, por mucho que mires hacia atrás,
Y el growth investing, que siempre debe ser que siempre ocurre, que siempre se escribe en los libros cuando el growth investing ha ido muy bien, ¿no? Porque siempre están recurriendo a que el value está muerto, y cuando oyes que el value está muerto, pues es que falta poco para que resucite. Pero evidentemente la diversificación tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque 10 años en plazos de capitales a largo plazo a veces no pueden ser suficientes, como estoy explicando ahora, vamos. De hecho, fíjate que lo que es una filosofía de growth son filosofías en las que te dicen que 10 años es poco tiempo y muchas veces tienes que esperar a 15 años, porque son filosofías en las que son compañías en las que no está tan asegurado a lo mejor el hecho de la rentabilidad a corto plazo, porque pueden ser compradas a precios un poco más elevados, pero lo que sí es verdad que está más garantizado en una cartera diversificada de growth es la preservación de capital, porque son negocios que es muy muy difícil, que quebrarán porque tenemos casos pero que digamos son más difíciles, digamos, de que tengan problemas a largo plazo. En cambio con el value ocurre lo contrario. En cambio con el value es como mucho más fácil hacer descuentos a flujo de caja, es decir, es a 5 años, 6 años prever, digamos, cuánto puede costar una compañía. Y en cambio es una filosofía que es a más corto plazo, como acabas de decir, lleva 10 años de capa caída en comparación, digamos, con índices o otra filosofía como pueda ser el growth en cuanto a rentabilidad. La única manera de combatir eso, la diversificación y verlo todo en conjunto. O sea, el hecho de que yo esté viendo ahora mismo que mis inversiones en tecnología, en growth, en China, que estaban en máximos históricos, están con una rentabilidad de 30 o 40 puntos por encima de algo como pueda ser el value investing, a mí no me tiene que hacer cambiar el proceso inicial. Y eso también es algo que tenemos que tenerlo en cuenta y que también es un problema de sesgo. Porque yo os puedo asegurar que durante estos años muchísima gente que creía, por ejemplo, en un tipo de filosofía, directamente, como pasan 2, 3 años, ya les parece, digamos, un tiempo suficiente o razonable, porque bueno, quizá porque se lo dijeron, quizá porque ellos lo pensaron así, pues están, digamos, cambiando sus inversiones. ¿Van a acertar, van a fallar? Es que no lo sabe nadie. Y como eso no se sabe, lo mejor, una vez más, diversificación y plazo. Domingo. Ese proceso al que hablamos mucho, tienes que tener un proceso, tienes que diseñarlo, pero ¿cómo se diseña? Es decir, ¿qué aconsejarías tú a los que nos están escuchando? ¿Ponerlo por escrito? ¿Tener un papel o un archivo o en un cuaderno? ¿Cambiarlo o revisarlo cada año, cada 2 años, cada 6 meses en función? ¿Ponerse edades o hitos temporales en las que ir revisándolo o en los que ir viendo si te sigue convenciendo? Pues todo lo que acabas de decir. Yo creo que tenemos que escribirlo en un papel, desde luego. Yo, en mi caso particular, tengo una matriz de inversión, pues en la que, vamos, no me importa decirlo, vamos, bien, el value, los índices, el growth, las small caps y lo que es la renta fija o depósitos, por así decir, ¿vale? Y con arreglo a eso, pues les doy unos porcentajes, casi pueden ser casi muy parecidos, iguales, y con arreglo a eso, pues invierto, porque hay que tener también en cuenta que hay que intentar no coleccionar activos, esto es una cosa que a lo mejor la estáis escuchando muchas veces, diciendo, este fondo lo está haciendo muy bien. Los fondos no lo hacen bien, o sea, ni lo dejan hacer bien. Yo pienso, por ejemplo, en alguien, pues aquí en el value, por ejemplo, que tenemos aquí mucha gente en el país que hace muy bien. ¿Lo están haciendo bien o mal dependiendo de cómo se comparte el mercado? Yo creo que lo están haciendo igual, están siguiendo el proceso igual que cuando subían y están haciendo el mismo proceso igual que cuando bajaban. Es más, de hecho lo estarán haciendo bien porque precisamente es posible que hacerlo bien significa que a corto plazo los fondos se comporten mal. Y otro tipo de fondos que alguien podrá decir, bueno, pues podemos hablar de Terry Smith, Seilen, o sea, oye, lo están haciendo es que el growth y ese tipo de compañías, pues las situaciones macro están funcionando estamos teniendo problemas con... de ese tipo y las haya dejado en la cartera y seguro que está batiendo hasta los índices y podrá decir, yo soy mucho mejor que nadie porque los índices no se baten, tengo 10 acciones de tipo growth, por eso, pues McDonald's, Coca-Cola, bueno, las de siempre y lo estoy batiendo. Claro, bueno, pues ya veremos si en 20 años eso ocurrirá igual, no lo sé, pero lo que está claro es que sí, que hay que tener un plan, hay que escribirlo y luego no revisarlo es imposible, quiero decir, porque los acontecimientos de la vida son aprendizajes que uno solamente va a experimentar por uno mismo. Entonces comprenderá que cuando llega a la cartera un cierto capital, pues igual no puede invertir tanto por lo que pueda pasar, que a lo mejor puede invertir más porque tiene más capacidad de ingresos, cosas que son incontrolables de la propia vida,
Y entonces, evidentemente, que tiene que ser revisado en algún punto, es normal. Pero en lo que es en la mayoría, lo que es, digamos, la matriz normal de lo que se tiene que invertir, que es poco a poco lo que se pueda, fíjate que son dos cosas muy sencillas. Poco a poco lo que se pueda, ese es el gran conjunto, y no tiene más allá que invertirlo metódicamente, independientemente de lo que ocurra. Oye, Marcos, y también este proceso del que hablamos es una especie de obra en permanente construcción, entiendo yo, porque acabas de apelar a la revisión, la necesidad de revisarlo, con lo cual ya nos das la idea de que es un proceso dinámico. Luego hay circunstancias personales, es decir, no invertirá lo mismo una persona que acaba de llegar al mercado de trabajo y cobra sus primeros salarios, como cuando después tienes, te casas, formas una familia, quizás llegan los hijos, como a lo mejor la vida te lanza una pelota con efecto y caes enfermo o necesitas un tratamiento muy caro y tienes que liquidar posiciones. Es decir, que los oyentes entiendan que esto crece con la persona, no solamente con la adquisición de nuevo conocimiento inversor. Evidentemente, uno mejorará sus elecciones a medida que aprenda más, y para eso estamos haciendo este programa y Value School trabaja. Pero es que luego también la vida es otra variable que va a influir en la adaptación de ese proceso, ¿verdad? Desde luego, eso es fundamental. Pues vamos, a mí si mañana me toca la lotería y me tocan 5 millones de euros, pues igual digo adiós proceso, ¿ya? ¿Para qué? Claro, podría decir, pero si esto ya ha colmado muchas veces mi proceso final, o sea, y como creo que voy a vivir de una manera, digamos, razonable, pues me encanta la bolsa, la veré desde la barrera y yo feliz, o sea, pues claro, o sea, todo puede influir. De hecho, yo siempre he comentado una cosa, mucha gente siempre te pregunta por la rentabilidad de tu cartera, ¿qué es la rentabilidad? La rentabilidad de tu cartera no se puede abstraer de la rentabilidad de lo que es tu propia vida. Y esto a lo mejor suena un poco así, a lo mejor, no sé, pero es que los cupones del Carrefour y la gasolina también entra dentro de todo esto. Y parecerá una chorrada, pero a cómo están los tipos de interés hoy, que están casi, vamos, en negativos tal, pero pon un depósito en un banco a un tipo de interés, tienes que tener muchísimo capital para que eso rentabilice más que lo que puedes rentabilizar por el cupón de gasolina en un año que te es gasolina o que entre una gasolinera y otra. Eso es una realidad. O sea, intenta sacarle 1.000 euros a un depósito a plazo fijo. ¿Qué cantidad tienes que tener con los depósitos que están hoy? O sea, todo suma, todo cuenta. O sea, esto como todo, y yo creo que se ha dicho en muchos programas, es una filosofía a lo mejor incluso de vida. O sea, de cómo te plantees tu propio proceso. Porque de nada sirve tener un proceso donde entren cosas y salgan muchísimo, digamos, por la puerta rápida. Como viceversa, nadie lo plantea, pero a lo mejor el hecho de que en tu propio proceso te formes y tengas una educación que haga que vayan subiendo, digamos, tus ingresos, pues a lo mejor va haciendo, pues en este caso lo que comentaba antes, digo, que tu proceso pueda seguir siendo siempre el mismo y puedas ahorrar una cantidad más para cuando lleguen momentos, digamos, complicados, pues poder invertir sin haber, digamos, cambiado, digamos, tu plan de vida. Porque abstraerlo del plan de vida a un proceso creo que no se puede, o por lo menos lo que, digamos, la gente, digamos, de media, o sea, que digamos que, oye, que vivimos de nuestro salario normal, pues creo que no nos podemos abstraer para nada de lo que es, digamos, la vida cotidiana y de nuestro proceso. Rápidamente, Marcos, para todos aquellos oyentes que les haya convencido tus planteamientos, como yo creo que es el caso del 100% de los que estamos compartiendo contigo mesa de tertulia en el día de hoy, pero que no tengan claro por dónde empezar. Es decir, oye, todo esto que ha contado Marcos Álvarez me encanta, voy a hacer mi proceso. Digámosles las 3 primeras preguntas que se tiene que hacer para arrancar a diseñar ese proceso. Muy bien. ¿Cuánto puedo invertir o cuánto puedo invertir a largo plazo a partir de 10 años? ¿Vale? Esa primera. ¿Cuánto? Capital. Yo creo que esa es la segunda. O sea, porque a lo mejor si es un capital, pues digamos que puedo solventar de manera fácil, por así decir, es un capital que si el año que viene la declaración de la renta me lo devuelve, pues a lo mejor no puedes pensar a 10 años, a lo mejor puedes pensar a 5 y no tienes que estar pensando renta fija, renta variable, sino a lo mejor renta variable. Y luego, años en los que necesites ese objetivo cumplido. No es lo mismo invertir con 30 años que con 70. Y con esto no quiero decir que con 30 años puedas asumir más riesgos que con 70. Pues igual con 70 años, pues tienes suficiente capacidad
como para vivir el resto de tu vida, por mucho que te gastes, porque a lo mejor, oye, pues tú, y entonces puedes invertir muchísimo más, fíjate, en renta variable, y a lo mejor cuando tienes 30 años, pues no tienes, digamos, el ahorro suficiente, o tienes que afrontar cosas a medio plazo, como pueda ser familia, por el que no puedas invertir de una manera tan exhaustiva en renta variable. Correcto. Bueno, pues ahí quedan esas preguntas. Vamos a recordarle a todos nuestros oyentes, Marcos, que nos pueden seguir no solo los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, sino también entrando en Value School, buscando pues cada uno de los capítulos del programa, y ya van unos cuantos porque va temporada y media por delante, y también en las plataformas de podcast, a través de Apple Podcast, de iVoox o de Spotify. También nos pueden encontrar, por supuesto, en la web de radio. Ahí estamos. También queremos recordarle a nuestros oyentes que en Libertad Digital tenemos un curso de inversión y gestión patrimonial junto con estrategias de inversión, un curso 100% online que se cursa durante 4 meses por un precio muy competitivo y dedicando solo 15 minutos al día. Este curso encontramos la información en Libre Mercado y también llamando al teléfono 91 523 97 22, repito, 91 523 9722. Y después de estos 2 consejos vamos a ir a por las recomendaciones, las buenas, las que cada semana nos trae a Tu Dinero Nunca Duerme, Value School. Tiempo de recomendaciones, Luis Alberto Iglesias. Luigi, de nuevo un programón el que nos ha ofrecido Marcos Álvarez, y yo creo que algo de Marcos Álvarez habrá en las recomendaciones del día de hoy. Pues sí, nos ha salido otro de esos programas que tú llamas de colección, de esos que yo digo que hay que volver a escuchar y tomar notas. Y bueno, para saber más, voy a recomendar, antes de ir a recursos propiamente de Marcos, un compañero suyo en Más Dividendos, José Vicente Aguilar, publicó hace ya un tiempo 2 vídeos. Es una conferencia en 2 partes, están las 2 en YouTube, que me parecen magistrales, sobre todo que vienen a cuento, ¿no? Que se llaman La importancia del proceso. Vamos a poner en el hilo de Twitter los 2 vídeos. Es una lección impartida por José Vicente sobre este elemento clave del proceso inversor. ¿De acuerdo? Tenemos las 2 partes en el hilo de Twitter del programa. Después, ya esto se ha referido Marcos durante la tertulia, quiero recomendar el artículo en que él mismo explica su cartera y su proceso inversor. El título del artículo es Objetivo a 15 años cumplido, la cartera impertinente. Y creo que de esa estrategia podemos nosotros, los inversores particulares, extraer valiosas lecciones. Y luego también Marcos ha hecho mención a un libro, a este libro de los 4 pilares de la inversión de William Bernstein, que ha dicho que es un autor que recomienda no hacer nada. Bueno, es un poquito más complejo, evidentemente. Marcos nos presentó el libro hace unos meses en Value School. Hicimos un webinario y es lo que voy a recomendar. Es el recorrido que hicimos con Marcos a través de este clásico moderno de la inversión, que es ideal para inversores particulares que quieren desarrollar su propio proceso inversor. Primero, véanse el vídeo y luego léanse el libro. Y, por supuesto, pueden repasar los programas que ya tuvimos aquí, Luigi, Marcos, con Aoshi, con Más Dividendos, donde hablamos de aquello, de la inversión al tran-tran, de la técnica del arrendajo, y donde abundaba un poco en esa idea y esbozaba, nos daba los primeros trazos de ese proceso de inversión que tanto ha perfeccionado y que hoy nos ha vuelto a sorprender con nuevos elementos de juicio y con nuevos elementos de análisis necesarios para plantearnos nuestros propios objetivos y no desperdiciar, como bien decía a lo largo de este programa Marcos Álvarez, ese tiro que tenemos y que en muchas ocasiones para los inversores particulares pues se reduce a una única oportunidad. Así que hay que tratar de hacerlo bien y, en la medida de lo posible, tratar de abrirnos la oportunidad de tener una segunda oportunidad en caso de que este primer tiro falle. Marcos Álvarez, te tengo que agradecer mucho el que nos hayas dedicado de nuevo tu tiempo, tus consejos, tu experiencia en el día de hoy, en un día tan veraniego como el día de hoy, en Tu Dinero Nunca Duerme. A vosotros, desde luego. Y de nuevo amenazarte con que te volveremos a llamar siempre que sea posible, así que quedas advertido, ten el teléfono a mano porque no creo que sea la última vez que participes con nosotros, todo lo contrario, esperamos tenerte muy pronto de nuevo de vuelta en Tu Dinero Nunca Duerme. Cuando queráis, con amigos siempre. Bueno, pues amigos, también os despido a vosotros, Domingo y Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Luigi, también muchas gracias a ti y a Value School. Y a todos ustedes, señores, ya ven que no hacemos más que darles consejos para que pongamos a trabajar nuestro dinero y cumplamos nuestros objetivos de inversión a largo plazo, siempre aumentando nuestra cultura financiera.